Capítulo 4, estamos aquí de vuelta. Este es un episodio especial de fiestas, así entre Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y hemos venido, estamos aquí otra vez, Alex y yo, y hemos venido con un invitado especial, otro más. Y esta vez os tenemos que presentar a Ignacio, o Nacho para los amigos, nuestro doctor de confianza. Bueno, un gusto estar acá en el podcast, poder aportar mi conocimiento y bueno, acompañarlos en este proceso. Bueno, el tema de hoy, visto que traemos a un doctor, pues hemos escogido el dolor. Lo primero que vamos a tratar sobre el dolor... Nacho, doctor. Primero, ¿en qué te vas a especializar como doctor antes de hacerte la pregunta? Bueno, en realidad yo me recibí en Uruguay, soy uruguayo. Me especialicé como neonatólogo y me dediqué también, me formé en cardiología infantil. Soy ecografista y me dedico a diagnosticar las cardiopatías congénitas. Y a su vez también trabajé varios años con adultos, con un poco de experiencia en lo que es el manejo del dolor y todo el sufrimiento que genera tanto en las personas como en la familia, ¿no? Que es complejo, ¿no? Por eso es un tema, ahora lo iremos manejando, pero bueno, es un momento complicado porque bueno, no es lo mismo para las personas, o sea, para dos personas no es lo mismo un dolor que otro. Para algunos es muy fuerte y para otros el umbral del dolor es más bajo. Lo dijo el médico, es subjetivo. ¿Aún he hecho la pregunta? Bueno, ¿aún he hecho la pregunta? Suelta. La cuestión que nos atañe ahora, la primera al menos, es si el dolor es subjetivo a las personas, es objetivo, es un término medio. ¿Cuál crees que es la cuestión correcta aquí, la verdadera respuesta? Bueno, a ver, nuestro cuerpo está preparado, el dolor es una marca de peligro en realidad para nosotros en la evolución. Nosotros tenemos muchos receptores a nivel de todo el cuerpo, lo que se llaman los nociceptores, que nos hacen percibir que hay un daño, un posible daño que podemos tener en el cuerpo. Tanto puede ser, tenemos nociceptores que son para la temperatura, otros para el dolor, otros para sentir, ¿no? Todo sentir, no dolor, sino la sensación de que nos tocan y saber dónde es que nos están tocando o dónde es el dolor sin verlo. Todo eso nos prepararon para la evolución, para poder escapar de los daños potenciales. Eso es lo que nos explican en la carrera y eso es lo que nosotros llamamos la fisiología del dolor. Después, obviamente que esta es mi opinión y es lo que fui viendo a lo largo de mi experiencia, es que el dolor es algo subjetivo y es algo que perciben las personas y el dolor, cada persona te lo va a describir de una manera diferente y a veces hay medicamentos que calman el dolor de algunas personas y de otras no, y hay que subir fármacos más potentes para poder calmar el dolor. Pero eso es realmente subjetivo y bueno, a ver, nosotros como médicos tenemos escalas del dolor. Generalmente cuando vamos a una consulta y alguien viene por sentir dolor, sea lo que sea, nosotros tenemos una escala del 0 al 10, que en realidad es una forma de que la persona te diga cuánto le duele. A veces en los niños también, como no se saben expresar, les podemos poner caritas y ellos te van diciendo... Eso es una forma también de cuál carita, algunas tristes, algunas más sonrientes, y ellos te van a decir el dolor como es para ellos. Y bueno, después también tenemos escalas analgésicas, que son las escalas de la Organización Mundial de la Salud, en el cual para no pasarnos de medicación, o sea, no generalmente la medicación que damos para el dolor no es dañina, que bueno, podremos hablar después. Hay mucha gente que tiene mitos más que nada con lo que es la morfina, por ejemplo. O el fentanil, o bueno, escuchamos ahora que el fentanil sí, es todo el problema del fentanilo en Estados Unidos. Sí, exacto, que es un tema muy difícil de abordar también.
Pero bueno, está la escala de la OMS, que empezamos de los fármacos más básicos, por decir una manera, lo que conocemos todos, el paracetamol, el ibuprofeno, la aspirina también, hasta, bueno, los que son los opioides mayores que nosotros llamamos, que la morfina, el fentanil, la metadona, bueno, hay muchos fármacos que... Claro, viéndolo desde el punto de vista de, pues, doctor, todos los dolores físicos que te traen tienen todo ese toque subjetivo que por tu experiencia has visto, pero claro, nosotros tenemos también, que me hablabas tú antes, tenemos el dolor físico Y el emocional. y tenemos el dolor emocional. Tenemos, claro, si el dolor físico es subjetivo, pero yo a ti te rompo una pierna y a todo el mundo le va a doler. Bueno, supongo que a alguien que tenga atrofiados los nervios, pues igual no le duele. Duele igual. Duele igual. En todas las partes del cuerpo tenemos los receptores que yo les comentaba. Al final te va a doler si te parten una pierna. Pero, claro, al final eso es un poco, digamos que hay un rango objetivo para el dolor físico, ¿no? Porque si te pegan te puede doler más o menos, pero te va a doler, lo vas a recibir. Lo que pasa que es como les dije, es muy subjetivo. El mismo daño en diferentes personas puede tener diferentes escalas. Y hay gente que tiene también más aguante o más miedos, porque a veces el tener el dolor significa que va a haber algo que la medicina hay que hacer con esa persona. Entonces hay gente que prefiere aguantar o... Sí. ¿Tú crees que el miedo, tipo, al sentir más miedo, sientes más el dolor o...? Imagínate, Diego es mucho más, imagínate, va tranquilo ante un daño que le va a percibir. Viene a mí una hostia y ¡pa! Pero no sintió miedo en ningún momento. ¿Siente menos el dolor que yo, que voy ya con miedo? Eso ya No, yo creo que no. No. Sí, en el momento lo que pasa, y eso pasa por ejemplo en los accidentes de tránsito o en situaciones de mucho estrés, que en el primer momento el dolor no lo sienten y empiezan a sentir más dolor a medida que va pasando el tiempo. Sí, un dato curioso que no les dije antes, hay un órgano del cuerpo que no tiene receptores, no sé si saben cuál es, pero el cerebro, por ejemplo, no tiene receptores del dolor. Y claro, es una curiosidad que tiene el cuerpo humano. Yo teniendo dolor de cabeza. Y el dolor ese iba a ser yo, el dolor de cabeza también viene, macho. Sí, es una curiosidad. Pero no duele el cerebro. No duele ese. Increíble. De tanto pensar, ¿no? Lleno de neuronas y no te duele. Otra cosa, antes de pasar al dolor emocional y eso, estamos de acuerdo 100% que el dolor físico es necesario. Es necesario. No. Sí, biológicamente es necesario porque... De daño. A ver, es necesario hasta ciertos límites. No, es necesario Supongo, por un tema de escala evolutiva. O sea, para defender de los daños que nos pueden pasar y correr, huir. O sea, ahora tenemos una vida muy sencilla, por decir una manera. Pero antes había que cazar, venían depredadores Pero bueno, es un poco, por ejemplo, cuando vas a correr y vuelves y al día siguiente tienes agujetas. Y bueno, ese dolor es necesario si quieres seguir entrenando y mejorando, pues en algún momento pues te van a doler las piernas porque has hecho un esfuerzo. Exacto, sí. Pero... Pues rompes músculo cuando estás corriendo, claro, por ejemplo. Pero tiene ciertos límites lo necesario que es el dolor. Claro. Lo que pasa no te que puedes pasar porque te rompes un músculo totalmente y luego tienes que ir al médico y no puedes correr. Esa es la alerta. Esa es la alerta de que si vos vas a seguir, se va a romper el músculo y no vas a poder... Tiene sus límites. Exacto. Todos tenemos nuestros límites y es una llamada de atención para nuestro cuerpo en realidad. Que, a ver, hoy estamos en el 2025, casi 2026, tenemos un montón de conocimiento científico que nos como apaña para hacer un montón de cosas que sabemos que si las hacemos controladamente vamos a tener cierto dolor, pero no nos va a afectar o no nos va a dañar. Pero es algo primitivo Claro, pero tú ahí puedes detectar cuál es el límite de lo que es digamos que es sano, que es dentro del rango de dolor que puedes sentir que es sano, hasta que haya problemas
irreversibles o que haya un daño que no te vaya a ayudar en absoluto. Pero porque cuando tú te pasas, cuando tú corres demasiado o haces demasiada fuerza con los brazos o haces demasiado ejercicio, te rompes. Te rompes físicamente, se puede ver, puede ir un médico y saber en qué parte te ha roto y cómo arreglarlo. Pero bueno, no siempre, ¿eh? bueno, no siempre vamos a decir que arreglar todo. Bueno, arreglarlo, tratarlo al menos. Sí. Porque hay cosas que no se pueden arreglar. Exacto. Claro. O sea, nosotros estudiamos pero no podemos solucionar Pero ahí todo. tienes una alerta visual, una alerta muy clara de dónde está el límite, de lo que es sano para alguien, de lo que puede experimentar un cuerpo. ¿Pero el límite? ¿Pero qué pasa si es emocional? No, te digo que el límite no Porque siempre tú lo no te sientes, puedes... ¿eh? El cerebro no tiene receptores del dolor. No sientes el límite siempre. te digo. ¿Hasta qué punto es...? Porque claro, el dolor físico tiene su límite visual, los médicos ayudan mucho y el dolor pues es necesario, decíamos, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto ese límite es mucho más borroso en el campo emocional? Porque no hay un tendón que se te rompa cuando te pasas de presión o de estrés, siempre. Bueno, ese es un ámbito en el cual la verdad no tengo gran conocimiento. En lo que es la carrera de la medicina no nos instruyen, o capaz que si hablaras con alguna persona que aborde más lo que es la psicología o capaz que la psiquiatría también, te podría, más que nada, yo creo que más la psicología que la psiquiatría, podría abordar un poco más este tema. Pero, por ejemplo, no digo que no haya dolor emocional, que obviamente que lo hay, pero bueno, obviamente que yo me formé para tratar y para conocer cómo es el dolor físico. Entonces no puedo tener una opinión desde esa parte. Entiendo que la hay y es importante para las personas también, ¿no? Pero... A base de experiencia, sí. ¿Cómo? A base de experiencia propia, ¿qué dirías de todo? también. Como De la experiencia, propia sí. experiencia que hayas tenido tú con el dolor emocional, porque como médico estás muy formado en el dolor físico, pero como persona, pues todos hemos pasado por algún momento de dolor emocional. Bueno, la verdad es algo difícil de abordar, porque es algo como les comenté, que no sabemos. Entonces cuesta un poco saber qué hacer en esas situaciones. Creo, por lo menos lo que yo hago como profesional, cuando veo a alguien que está con un dolor emocional, trato de acompañarla, escucharla, poder... A veces pasa que generas esa confianza que hay que tener con el paciente para que te cuente lo que le está pasando. Creo que eso es un gran alivio para la persona de poder expresar lo que le está pasando. Y a veces con ese simple actuar se calman. No te voy a decir que se calman del todo, pero bueno, por lo menos alivian de alguna manera. Creo que también como médicos nos falta tener más cercanía con los pacientes y dedicarle más tiempo, que tampoco en la carrera nos forman para eso, pero bueno, creo que eso es algo muy importante para la relación que se llama médico-paciente, de poder generar un vínculo, de poder tener ese contacto cercano, que pueda haber ese diálogo fluido y contarnos los problemas no tanto tan físicos, sino también emocionales. Y el dolor emocional se rige más o menos con la misma regla del físico. Por ejemplo, el físico es necesario para más protegernos que otra cosa. Nos dice, ya estamos llegando a un límite, estamos llegando a un punto, ten cuidado que si no el cuerpo se desconecta, te desmayas o algo. Pero el emocional ya no es tanto así. Es más, tipo, sería más para protección propia. No sabría, sí, o sea, no, el físico, como lo venimos diciendo, es un tema evolutivo y para defensa. El emocional realmente no sé muy bien por qué es lo que, la base científica. A ver, está estudiado lo que es la depresión, que de alguna manera... capaz que puede tener un poco que ver con todo esto. La depresión es una falta de hormonas a nivel cerebral y nosotros como médicos lo que hacemos es darle medicamentos para que haya más cantidad de esas hormonas en las terminales nerviosas y eso hace que pueda mejorar y aliviar ese sufrimiento. ¿Tú crees que
como decías ahora, que igual dentro de la medicina necesitabais un poco más de cercanía con el paciente. ¿Tú crees que, aparte de los analgésicos que se dan, los medicamentos como tal, para ayudar con ciertos tratamientos del dolor, tener un médico con el que te sientas más seguro, más cómodo, podría ayudar incluso a hacer que la persona sienta menos el sufrimiento que le acarrea lo que sea que le esté pasando? Por supuesto, yo creo que eso es una de las bases más importantes de lo que es la relación médico-paciente, porque, a ver, cuando vos confías en la otra persona, no es lo mismo ir a un médico y no sentirte atendido, no sentirte bien, no sentir que te está escuchando, por ejemplo. Entonces empiezan lo que se llaman los fracasos de tratamiento. ¿Por qué? ¿Yo por qué voy a tomar esta medicación? ¿O por qué voy a seguir este plan? ¿O por qué voy a aceptar que me diga, por ejemplo, que deje de fumar o que deje de tomar alcohol? Si no me atendió, no se preocupó por mí, no me escuchó. ¿Y por qué voy a seguir este tratamiento? No confío en él. Y si yo confío en esa persona y sé que lo que me está haciendo va a ser para mi bien, y él me lo explica, y yo entiendo esa explicación que él me da, va a lograr que ese cumplimiento del tratamiento sea eficaz y yo lo haga. O me explique realmente cuáles son los daños que voy a tener si no cumplo este tratamiento. Entonces creo que es algo importante. Es interesante tu respuesta y vamos a tener que tratarlo después de la pausa, y además así nos da tiempo a reflexionar sobre los otros 2 puntos que tenemos que tratar aún, y refrescamos un poco, comemos algo, debatimos un poco, nos pegamos entre nosotros por estar en desacuerdo en algo y lo vamos viendo. Así que nos vemos a la vuelta. Ok, ya volvemos después de la mini pausa para el café y para el agua. Es que es necesario para el cuerpo. Hacía falta. Hombre, es que no me dejasteis hablar tampoco. Bueno, ahora me toca a mí también hablar. Y es que ya tuvimos una discusión aquí con mi superior Diego, que no me dejaba hablar. Casi se van de hostias acá los dos, los tuve que frenar. Sí. Por el dolor. Y la cosa es que retomamos el tema que dijo antes Nacho, que es el médico-paciente, que dice que es para entablar una mejor relación entre el doctor y el paciente, y así mejorar más la confianza del paciente en lo que es consumir las recetas del médico y mejorar el tratamiento. A ver si confías más en eso. Y mi duda que surgió es que si es por eso que existió o no, se puso el médico cabecera, que es siempre el mismo médico que puedes acudir. Sería como tu médico de confianza, el que más entablas una relación, y eso afianza más. Y ya está, si es esa la relación o no. Sí, en realidad lo del médico de cabecera es algo muy importante, es una figura muy importante dentro de la medicina, porque generas eso, conocer al médico, que te conozca a vos, que bueno, se pueda generar esa relación que hablábamos en el momento anterior. Que pueda tener más tiempo también porque obviamente que tenemos como médicos muchísimas cosas para hablar con los pacientes, y a veces vos vas tomando como tiempos, o sea, vas viendo cómo es la otra persona también, cómo acepta porque a veces son críticas lo que uno le tiene que hacer a la otra persona. Vos imaginate una persona que hace 30 años que fuma, y vos ¿cómo haces para decirle en una sola visita que lo importante que es dejar de fumar y todas las consecuencias que tiene el fumar? Es muy difícil, y hacerle entender que eso que hace él va a ser perjudicial para su salud. Todo tiene sus procesos. A veces también necesitamos que haya familiares, por ejemplo, para dar... Yo justo estoy en un área compleja, que es la unidad de cuidados críticos, en el cual ustedes imagínense lo difícil que es comunicar algo malo. No sé, por ejemplo, un recién nacido en el cual está a punto de la muerte, por ejemplo, que está muy grave, y que la familia pone toda su confianza en vos como médico, de que vas a salvar a su hijo, o puede ser con alguien adulto, yo justo me dedico a eso. Pero imagínense el nivel de confianza que tiene que haber para que los padres entiendan lo que está pasando, para que los padres confíen en vos de que vas a hacer lo mejor posible, y el después.
también es muy difícil. Porque si no se generó todo ese ambiente de confianza, imagínense después cuando le tenés que decir a un padre que su hijo falleció, lo duro que es. Entonces, bueno, eso es por ejemplo una cosa que a mí siempre me quise aprender, quise estudiar, quise estar en las charlas de la gente que sabía más que yo, de cómo informar, de cómo decir. Imagínense, pónganse en el lugar de esos padres que tienen que recibir esa noticia y bueno, sí será importante la confianza entre el médico y el paciente, ¿no? Y lo que tú dijiste que tú harías más el dolor físico, pero en ese ejemplo que pusiste, lo quieras o no, lo que estás tratando es más el dolor emocional, lo estás trabajando. Exacto. Y de ahí te dijimos de tratar con tu experiencia, porque el mero hecho de ponerte ya en el lugar de la persona, ya te estás poniendo lo que es experimentar el dolor de recibir esa noticia, y es un dolor emocional muy fuerte para la mente, o sea, es brutal. Y te voy a decir otra cosa. El dolor que también recibimos nosotros, porque no, o sea, también es un dolor emocional, ¿no? Vos estás dando una mala noticia y muchas veces nosotros nos tenemos que mantener cautos o no mostrar emociones porque, bueno, es un momento de dolor para la familia, pero nosotros nos vamos con todas esas preocupaciones, ese dolor, nos vamos para nuestra casa y a veces no es fácil manejarlo, ¿no? Muchas veces tenemos a nuestra familia que nos escucha, se acerca, está con nosotros, pero bueno, no es la forma y muchas veces tenemos que recurrir a terapia o bueno, a alguien que nos acompañe para poder también solventar ese dolor, ¿no? Al final sois humanos también, o sea, que sufrís el dolor tanto como los demás, incluso si os dedicáis a tratarlo. Exactamente, sí, y tenemos una carga emocional muy, muy fuerte, ¿no? No sé, eso es un tema difícil, el comunicar malas noticias siempre es algo muy duro y bueno, también nos afecta a nosotros, que a veces eso no lo demostramos y la gente capaz que no lo ve, pero sí que lo sentimos y sí que estamos también presentes en ese momento, ¿no? Tenéis que mantener cierta profesionalidad, entonces... Y el segundo, ya saltamos para el siguiente punto porque ya tuvimos una larga charla del primer punto. El segundo punto es que los demás son de los siguientes episodios, que son muchos. El segundo punto es sobre lo que es el dolor emocional y físico. Si tuvieras que elegir una como médico y persona adulta con experiencia ya lo que es la emoción, el dolor, el sufrimiento y todo eso, no digo que sufras, pero también sufres. Sí, todos sufrimos. Acaso, ¿no? Todos sufrimos. Bueno, ahí lo tienes. La cosa es, si tuvieras que eliminar una, el dolor físico o la emocional, ¿cuál eliminarías y por qué? Es una pregunta muy difícil. ¿Cuál eliminaría? Yo creo que el dolor físico es algo que no lo podemos eliminar del todo porque es algo que nos protege. Necesario. Y es necesario. Yo qué sé, se nos cae un cuchillo, tocamos una bandeja caliente, lo que sea, y sacamos la mano. O sea que es algo instintivo y que nos protege. Yo creo que el dolor emocional en algunas personas realmente puede ser invalidante y lo es. Hay gente que termina también... que otro día podemos hablar en otro capítulo de lo que es el suicidio y todo eso, terminan finalizando su vida por ese dolor tan grande emocional que tienen. Creo que si tuviera que elegir uno, creo que el dolor emocional es más potente y el otro es más para protección. Pero también te protege el dolor emocional hasta cierto punto, porque la gente también crece, igual que te acaba creciendo el músculo y corres más rápido después de tener el dolor en las piernas, también desarrollas tu mentalidad y tu carácter con el dolor emocional. Bueno, ustedes me pidieron que yo... o sea, que no me dieron esa chance. Yo estoy tratando de tener ahí un matiz, pero bueno, sí. No, aquí contra la espada y la pared. No me deja. Bueno, vemos que Diego está apoyando lo que es dolor emocional. Si tuvieras que eliminar uno, ¿cuál eliminas tú? Puede ser... ¿Lo veis? Está pensando, lo está pensando. Creo que es un poco difícil porque al final hay muchos tipos de dolor físico que están relacionados con dolor emocional al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, me encantaría eliminar el dolor de las agujetas porque me he tirado una semana caminando como un pato por irme a correr. Pero te dice que tu cuerpo se va a ir a... Claro, si tú, por ejemplo, te sientes como un inútil
o te sientes súper lento porque se meten contigo en clase porque siempre es el entorno de gimnasia y a ti te empieza a afectar y te duele emocionalmente todo eso, pero empiezas a correr y te duelen las piernas, estás un poco batallando entre qué me duele más, que me llamen el entorno caracol, fofo, lo que sea, Caracol, o que me duelen las piernas. Porque la gente muchas veces, si tú quieres hacer un cambio para mejor, la gente quieres cambiar tus hábitos a unos más sanos, hay gente que lo hace por ellos y luego hay gente que lo hace porque le molestan o le duelen las opiniones de los demás. La gente de casa, con lo que te dicen, o la gente de tu alrededor, en tu trabajo, en tu colegio. Sí. Y Bueno, vos sos un poco flojo igual, Diego. corro más rápido que Eso tú. sale a correr, ¿sabes? Para lo que es el dolor, debemos bajar las escaleras y... Mira, fueron 5 días muy duros, ¿vale? Sentarse en el baño era muy complicado. Y levantarse más. Pero al final yo creo que es muy difícil eliminar uno de los dos porque están relacionados en muchas situaciones. A veces uno te motiva a situaciones que te llevan al otro, como lo de que se metan contigo y entonces entrenas y eso te lleva a que te duelen las piernas. Y al final ambos son necesarios porque no harías ejercicio en ese caso si no se metieran contigo. Y quizá hicieses más ejercicio si no te doliesen las piernas. Sí, pero creo que perdería la gracia porque no sentirías ese desafío. Sí. También, a ver, se interrelacionan esos dos dolores, ¿no? Vos generalmente, en mi experiencia personal, muchas veces la gente tiene dolor físico y empieza como dolor físico y el dolor puede ser agudo o puede ser crónico. El dolor crónico es una patología que es muy difícil de tratar, a veces son patologías muy invalidantes, de muchos años, en el cual la gente también va cambiando su carácter, va teniendo actitudes más depresivas, va cambiando su relación con su familia muchas veces, eso genera conflictos y a veces no se puede... porque no se puede llegar a manejar bien ese dolor y genera todo ese ambiente. Entonces también el dolor físico y el dolor emocional en alguna medida están como interrelacionados, ¿no? Y por eso es difícil, como me plantearon la pregunta de, bueno, sacar uno u otro, porque tienen muchos matices, o sea, no es tan fácil. Había que ponértelo complicado. No, si la pregunta era más para ver qué importancia das a cada uno, qué enseña a uno y a otro. Y veo que concluís que ambos dolores es necesario. Uno, el dolor físico, que es más para el crecimiento físico, el tratar lo que es el cuidado personal físico, el desarrollo físico y todo eso, es para el dolor físico. Y ya lo emocional ya nos enseña más a nuestro carácter, personalidad y lo que es crecimiento mental y todo eso. No, como decía Diego, también lo que es a veces el dolor mental también nos ayuda a crecer. Les voy a contar otra experiencia, tengo bastantes experiencias personales para contarles, por suerte. Yo tuve la suerte de poder trabajar con Roberto Canessa, no sé si lo conocen, es como buen uruguayo, tuve en mi infancia, crecí con lo que es o sea, fue mucho antes de que yo naciera, pero bueno, la historia siempre estuvo de lo que es la caída del avión en los Andes y bueno, lo conocerán todos por la película que salió hace poco en una plataforma. Y bueno, él me enseñó todo lo que yo sé de cardiología infantil y para que sepan también lo que, ¿no? Él vivió toda esa experiencia, fallecieron muchos de sus compañeros de equipo, él tuvo la suerte por esa conjunción en el equipo de poder conseguir que alguien los encontrara y salir vivos de la montaña con el frío. Y eso también le repercutió en toda su vida y le llegó a ser más fuerte en su vida y poder generar terminar su carrera como médico, ser cardiólogo, y él brinda ese cariño a todos los niños y a mejorar lo que es la salud de las cardiopatías en Uruguay. Yo creo que todo eso que le pasó también lo ayudó a ser lo que es hoy y enseñar ese conocimiento a todos los que trabajamos en algún momento con él, y lo da sin pedir de alguna manera nada a cambio. Pero también en todo eso tienen matices y tienen cosas que, por ejemplo, él no habla del accidente. Él no habla. Y a mí también nunca me dio por preguntarle, obviamente. No parece una conversación muy cómoda.
Él a veces lo cuenta o habla, pero son pequeñas cosas. Y bueno, tuve la suerte de poder trabajar con él, tuve la suerte de poder estar en el premier de la película y él nos incluía todo el equipo. Pero bueno, también hay un poco el dolor como efecto motivador para otras cosas, ¿no? Para ser mejor, para terminar tu carrera, para ser alguien en el mundo y bueno, dejar tu... Para desarrollar un poco la fuerza de voluntad para seguir con tu vida, vaya. Exacto. Construir algo. Exacto. Y también otra, ¿no? Algo un poco más así, también lo que es emocional y el cariño, su esposa, hasta el día de hoy está con ella, era la novia en ese momento, y lo esperaba y pensaban que estaba muerto porque pasaron muchos días en la montaña, y como también esa fortaleza de hasta el día de hoy seguir juntos y bueno, sí. La fortaleza también que te genera el daño emocional, ¿no? Es que ambos dolores literalmente es necesario para aprender. Y se dice que necio aquel que no aprende el dolor. Porque, no sé, porque el segundo punto vamos a discutir. Tercer punto, vamos a discutir sobre una frase. Espera que te la leo. De Buda. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Opiniones al respecto. Es inevitable el dolor, tanto físico como emocional. Tipo, tú como persona que vas por el mundo puedes intentar esquivar lo que es un dolor físico o emocional. El emocional tal vez sí. No, yo creo que tampoco lo puedes esquivar. No creo que puedes esquivar ninguno de los dos y eso te hace ser la persona que sos, capaz un poco más lo emocional. Y el físico en algún momento también te va a tocar, en algún momento, desde el nacimiento hasta que morimos, en algún momento también tenés y son inevitables sentir el dolor y es parte de las emociones que tenemos como seres humanos también, ¿no? Vale, es el emocional principalmente, ahí dentro un poco en debate ahí. Hay algunos puntos que sí se puede evitar, pero en algún momento te va a tocar, pero sí o sí lo puedes evitar, pero sí o sí también te va a tocar. Un ejemplo es lo que es relacionarte con otra persona. Tú puedes sentir que te va a causar dolor, tú sabes si lo ves venir, dices no quiero una relación con una persona porque sé cómo soy, me voy a pegar y puede pasar cosas y va mal. Sí. Y lo evitas. Pero también sabes que si no eres humano, vas a acabar generando una... Pero los vínculos los tenés igual, y son decisiones que uno toma. Puede pasar, ¿no? Exacto. Y capaz que vos pensás que no va a generar, o que va a generar dolor y al final no lo genera, o sea que también puede pasar al revés, o sea que... Y si estás con esa persona, obviamente que después también puedes tener, no sé, que tenga una enfermedad o que le pase algo, siempre va a haber algún momento que vas a tener que pasar por ese dolor también, ¿no? Inevitable. Sí. Exacto. Sí. Inevitable. Yo creo que son inevitables, sí. Ambos. Sí, ambos. ¿Y el sufrimiento? ¿Cómo dijo Buda? ¿Cómo dijo Buda? Dilo. Yo creo que el sufrimiento es la única parte que podemos controlar, más o menos, de toda esa ecuación con el dolor y las cosas que nos pasan. Porque, por ejemplo, tenemos una situación por la que seguro que todos hemos pasado, que es, tú estás en una relación con alguien, esa persona corta contigo y pues te duele porque intuyo que no contabas con cortar con esa persona cuando empezaste la relación. Pero hay gente que se hunde en la miseria, se pone depresiva, se queda en casa encerrada 2 meses, no encuentra sentido en su vida, y luego hay gente que, bueno, dicen, vale, esto no mola, no es una situación bonita, no quería esto, pero vamos a seguir adelante porque al final la otra persona no era mala, yo tampoco, no salió, es lo que hay, a seguir con la vida. Yo creo que esa es la diferencia entre dolor, que es inevitable, tanto emocional como físico. Exacto. Y el sufrimiento, que digamos que es la elección que nosotros tomamos de cómo tramitar el dolor. Vale, estoy en contra de lo que dijo Diego. Vale. Yo no los puedo parar de vuelta, chicos. No se peleen acá. Estoy en contra de lo que dijo Diego. Porque el emocional... La cara que el emocional, sí, el sufrimiento puede ser opcional. Puedes tomar la decisión si sufrir o procesar bien lo que es la madurez emocional y todo eso, procesar bien y poder avanzar, ¿no? Pero el físico ya no es opcional.
Pero yo no el dije que el sufrimiento. físico fuese opcional. Ajá, vale. Te libras, ¿eh? El sufrimiento en el físico ya no es opcional, entonces. El sufrimiento, dependiendo de qué No. tan grave es el dolor. No, hay cosas que no son opcionales, o sea, hay enfermedades que uno las adquiere. Algo muy simple que nos puede pasar, una apendicitis, es algo que no elegimos y sin embargo nos da dolor y hay que operar. Y no lo podemos elegir. Sí podemos elegir a veces, bueno, salimos a correr o no salimos a correr o, no sé, me subo una escalera con el riesgo de caerme y romperme una pierna o bueno, eso podemos elegirlo, pero... Pero como tramitas el dolor, sí lo puedes elegir dentro de lo que cabe. Es algo entrenable. Pero bueno, también hay fobias, ¿no? O sea, también hay fobias al dolor, hay fobias a muchas cosas, en el cual la gente tiene miedo hasta de salir de su casa por miedo a sentir dolor. O sea, esto es algo muy grande y es inabarcable prácticamente. Pero sí, creo que... ¿Se llamaba agorafobia? ¿Puede ser? Sí, ahora lo buscamos bien el término, pero si no me equivoco, la agorafobia es el miedo a salir. A salir de casa. Sí. Por lo que te pueda pasar, creo, ¿no? Puedes salir, Diego, no pasa nada. ¿Puedo salir de casa? Sí. Bien, pero bueno, el miedo puede tener muchas variantes patológicas y bueno. Es una parte interesante de la que podemos hacer una segunda parte. El dolor. Mismo invitado. O hablar de algún otro tema que capaz que el público pueden ejemplo. en los comentarios poner algún tema que les Sí, quede. pues Ya sí, sin no quiere comentarios. venir más, por eso dijo. Pero, Se ha dado cuenta de que era mala idea lo Es del mala podcast idea. y no quiere venir. Ya nos cambió de tema y todo. pero podemos ir con el dolor o podemos Sí. abordar lo que... En los comentarios ya sabéis que podéis poner lo que queráis mientras nos funen el comentario en YouTube. Pero podéis poner lo que queráis, podéis poner sugerencias, podéis poner críticas constructivas. Porque las cambiar. destructivas se van a llevar un meme. Podemos cambiar de presentadores también o no. No, esa Claro, parte no yo era la que pensé no tenía sí, que decirlo. Podían cambiar Diego. Sí. No, eso era para el próximo episodio. Bueno. Nada, José Lu, vente tú aquí a presentar. Me pongo yo atrás de la cámara. Bueno, este episodio ha estado bien. Un poquito serio, pero bien. Nos hemos reído un poco, hemos hablado de un montón de cosas. Nos lo hemos pasado bien. Alex no, porque Alex no ha podido hablar, al parecer, el pobre hombre. Yo aprendí. Hostia, menudo pelado tienes. Aprendí con Nacho. Es El verdad, último, es el último del año. Es el último episodio, señores y señores. No teman. Bueno, pero el año que viene va a haber más. Eso. Jaja, te voy a decir que no te he visto desde el año que viene, desde el año pasado. Bueno. Me voy a mandar el cuñadismo, verás. Y a ti también te lo voy a decir, tú no te rías. Pero bueno, Ay, nos vemos para la próxima, dentro de muchos meses. Hasta la próxima. qué descanso se va a tomar, ¿eh? Maldito descanso te vas a tomar.